Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase número 14 de la materia de Economía Política. ¿Sí? Hoy día hemos reservado esta clase para dudas antes de la exposición de los compañeros, ¿sí? Dudas y consultas de los temas de examen que damos ya el próximo día jueves. Damos el segundo parcial. Habíamos dicho que íbamos a el capítulo, como hemos dicho, el tema 4, 5, 6, del capítulo 12 al capítulo 18 es nuestro examen. Entonces, hoy teníamos que revisar dudas. Les envié una práctica para que ustedes puedan hacer ejercicios. No hay que entregar, no es con opción de entregar, simplemente es para practicar para el examen. No tiene nota, ninguna ponderación, pero si tienen dudas, adelante. Inge, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una duda sobre mi nota de mí que me lo tenía que arreglar de la tercera casilla de lo que teníamos que entregar prácticas, porque ese día mi grupo entregó examen y el mío estaba vacío. ¿De qué? Ahorita estamos viendo dudas del examen. Después, por favor, esa partecita. Notas, ¿no ve? Me está hablando usted de las notas del primer parcial, creo. ¿Sí? Sí, sí, Inge, porque la anterior clase le dije y me dijo que me lo iba a arreglar. Ya. Ahorita, en este momento, después, por favor, al finalizar la clase, ¿sí? Ya, está bien, muchas gracias, ingeniera. Ok. Estábamos viendo dudas para el examen del segundo parcial. Les he enviado y les he dicho algunos ejercicios. Si tienen alguna duda o si no tienen ninguna duda, bueno, podemos. No hay dudas ni consultas, entonces todas están las ideas claras para el segundo parcial. Vamos a pasar a la exposición. Era Paula Andrea González. Antes de pasar a si no tienen dudas, voy a buscar un ratito las notas para ver qué grupo era Paula. Grupo 9, ingeniera. De Ecopol. Ya. No me acuerdo qué práctica, pero Ya está, ingeniera, porque estaba en vacío la tercera, ya me lo había puesto. ahí. Ok. Muchas gracias, Inge. De que Alicia, buenas tardes. buenas tardes. Del grupo 5 también podría mostrar, por favor. Le faltaba una casilla y iba a estar para la siguiente clase, nos dijo, por favor.
No sé qué era el grupo 5, pero usted se debe acordar. Gracias, licenciada. Ya está. Nos faltaba igual una, ¿no? Una casilla. Ay, no. Si no hay más dudas, entonces hoy tenía que exponer el grupo 10, si mal no recuerdo. A ver, vamos a revisar un minutito. Hoy es 9 de diciembre. En este grupo creo que solo tenemos 10. Ah, no, estamos estoy en el grupo de Ecopol, sí. Sí, solo tenemos el grupo 10 para la exposición y grupo 10 no elaboró cuestionario, ¿correcto? Ni para el Ingeniero, primer parcial ni para el segundo parcial ha elaborado cuestionario. Grupo eh, 5 era el encargado de elaborar cuestionario para hoy día, ¿correcto? sí, dice, le entregué ya el cuestionario, le pasé a su Sí, número de celular. sí, revisé ya. Ingeniera, Adelante. disculpe, para el primer parcial del cuestionario, no sé si se recuerda, hicimos un resumen de cuenta del cuestionario Mm, y la anterior ya le había dicho, sí, ya está puesto con la nota, pero no han elaborado el cuestionario, ¿no es cierto? ¿Es sí, sí, correcta? sí, Ya. está en lo correcto. Sí. Entonces, grupo 9, por favor, adelante la exposición. Si no hay dudas ni consultas de sus compañeros, podemos iniciar la presentación. El grupo 9 no, perdón, grupo 10. El grupo 10 está a cargo de Barrios, Vidaurre, Denilson. Está Buenas tardes, Juan ingeniero. Iván, Eh, Cepeda Coca, Juan Iván. yo más estoy en Y, el grupo 10. ¿cómo? Perdón, no lo Yo escuché. igual estoy en el grupo 10, González. González Velarde. Así es. Sí, está bien. Saavedra Albarracín, Sonia sigue o ya no está. Nuestra compañera Sonia no va a exponer. Ya, Somos tres los que vamos a exponer. solamente Denilson, tres. yo y Juan. Está Denilson, Juan Iván y John Abraham, Ella. ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Adelante, Eh, grupo 9. Voy a compartir pantalla. Adelante. Ingeniera, antes de eso, como decía mi compañero, Sonia ha decidido hace un par de minutos, nos dice que no va a poder explicar la parte que le había tocado y no sé cómo podríamos hacer eso. Hace un momento recién nos comunicó eso. A Y último no, momento. para que lo leamos muy bien esa parte, o sea, le he dado una leída general el tema, pero esa parte no me aprendió muy bien, digamos que no lo he entendido tan bien la última parte es lo que le tocó exponer. O sea, expongan lo que les corresponde a su parte, ¿no es cierto? Ella no se ha presentado y no pasó nada, ¿no? Ahí está bien. Se puede ver la pantalla, ¿no? Ujú, Ya. estamos viendo. Perdón, primeramente que tengan una buena tarde, docente y compañeros. Esta clase vamos a abarcar con la temática de América Latina y el socialismo del siglo XXI. Eh, Antes de comenzar a exponer, les voy a dar una breve introducción sobre el socialismo del siglo XXI en América Latina.
El socialismo en América Latina en el siglo XXI ha, ha tenido inicios gracias a lo que es a los grandes partidos y ideologías como es el marxismo, el leninismo de la década, perdón, del siglo anterior, y con la caída de las mencionadas de la Unión Soviética, más que todo de la Unión Soviética, el, el socialismo en Latinoamérica ha sufrido por un breve momento una ruptura, pero pese a eso, ha surgido de manera imprevista, porque gracias, se podría decir también por una parte que gracias al neoliberalismo y a las políticas y filosofías neoliberales de esa época que había en Latinoamérica, también por la influencia de Estados Unidos y lo que es el capitalismo, que se había implantado de manera no tan, se podría decir, buena, eh, surge el, el socialismo, resurge en todo caso. Mm, También hablaremos un poco, en general, hablaremos de lo que es el socialismo, cuáles han sido sus antecedentes para, para el socialismo del siglo XXI, el neoliberalismo como una causa para el socialismo. Eh, Siguiente, por favor, puedes pasar. Oh, no, está bien ahí. Disculpe. No, está bien ahí al de antes. Perdón. Ya. Como les decía, eh, en América Latina se podría decir que ha sido uno de los subcontinentes que ha sido más pionero en el rechazo al neoliberalismo, eh, ya que con la implementación del neoliberalismo en muchas partes de Sudamérica, no se había conseguido lo que se había conseguido en otros países, como era, por ejemplo, no sé, Estados Unidos o países europeos que habían implementado eh, el liberalismo duro como tal, pero aquí en Latinoamérica, por problemas también se podría decir sociales, económicos, el neoliberalismo no estaba funcionando de la manera en la que debía. Entonces, se lo habían desarticulado para dar paso a lo que es al socialismo. De esta manera, perdón, el socialismo del siglo XXI ha, ha marcado un antes y un después en lo que es en Latinoamérica, teniendo muchos países con políticas de izquierda socialista, triunfos de candidatos de coaliciones de izquierda y centroizquierda. Por primera vez en Latinoamérica, tras la crisis neoliberal, surgen grandes movimientos de izquierda y centroizquierda, como por ejemplo, podríamos mencionar al de Chávez, de Venezuela, del presidente Chávez, también a Lula da Silva, de Brasil, a Ricardo Lasso, de Chile, o Michelle Bachelet. También, como sabemos, nuestro país con Evo Morales, movimientos populares con, con la crisis neoliberal surgen grandes exponentes del socialismo, de la sociedad misma.
articulada en movimientos sociales que a su vez surgen de la necesidad de, de querer una vida mejor para los mismos ciudadanos, ya que mm, con anteriores gobiernos en cada país que eran neoliberales, se podría decir, o que no eran socialistas, eran regímenes distintos, no se había logrado mucho. La pobreza había aumentado más, la sociedad estaba ya cansada de esto. Entonces, también obviamente por la corrupción, eh, las empresas, se podría decir, no las empresas, perdón, los recursos naturales de primera necesidad también, como el agua, no sé, el gas y otros, tienen o estaban controladas por empresas transnacionales y las regalías que recibían los países o la región se podría decir que no era muy alta y también sus políticas, la política exterior de los gobiernos transnacionales o mejor dicho de las empresas transnacionales no era muy buena con el país, se entrometían a asuntos de mera mm, perdón, se entrometían a asuntos que solo inmiscuían al país, a dicho país, y de esta manera se cansaron y muchos decidieron eh, hacer a un lado esta política económica, viejos y nuevos movimientos sociales. Disculpe, Inés, ¿se escucha, verdad? Sí, estamos escuchando. Ya. Viejos y nuevos movimientos, perdón, mi pantalla se me congela. Viejos y nuevos movimientos sociales. Como ya les iba diciendo, mm, América Latina había abrazado lo que es al socialismo eh, con muchos países de Centroamérica y América del Sur. Ya se había dado también ejemplos como por ejemplo de, de Hugo Chávez o de nuestra misma Bolivia o de Argentina con Kirchner o Cristina. Y entonces, mm, después de eso, había pasado un tiempo y ya habían surgido otros movimientos sociales que ya más que todo políticos eran de la necesidad del pueblo y se habían constituido en sectores populares y ya no solo en la clase obrera como era en la Unión Soviética, ya habían abrazado sectores como por ejemplo, no sé, la misma clase media, personas discapacitadas, movimientos LGBTs y demás personas que no eran incluidas en las agendas políticas de, de- del neoliberalismo. De la mera resistencia a cuestionar el poder. Ya cansados, ya cansados de todo, más que todo de la política, las personas comunes, se podría decir, que eran apolíticas y que estaban luchando por sus derechos, por un país mejor, fueron
como les decía, fueron abrazando al socialismo tal vez de una manera directa e indirecta, ya que cuestionaban el poder y de esa manera se acercaron también a la política. ¿Puedes pasarlo, por favor, a la siguiente diapositiva? Correlación actual de las fuerzas. Un momentito, por favor. Hechos que señalan el avance de las fuerzas progresistas. A continuación, les voy a mencionar algunos de ellos. Se limitan al margen de la maniobra del gobierno de Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos tiene políticas exteriores en diferentes países, en realidad casi en todo el mundo. Con la dolarización tiene mucha influencia mediática y económica. Y por lo tanto, de alguna manera afecta, se podría decir, a todo el mundo. En la parte, como les decía, que se había maniobrado lo que es a las políticas de los estadounidenses, de su política, la sociedad socialista latinoamericana se había dado muchos puntos importantes para ello, como fue las reuniones sin la presidencia de Estados Unidos. Se había excluido a la presidencia de 2000 a 2009. Ya no participaba el canciller, el presidente en este caso de Estados Unidos, en lo que eran las agendas políticas de los países, no sé, como por ejemplo eh, en los que se trata temas como economía, medio ambiente y demás, se había excluido totalmente a lo que es a los Estados Unidos, tomando Latinoamérica su propia agenda y sus propias políticas socialistas en la mayoría de los países. Es así que surge en 2009 la UNASUR, con países como Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia. Y el otro punto sería que cuando se ha desarticulado eh, el gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica, se aumentan las relaciones con China. Es algo muy importante, ya que se había hecho, se había hecho políticas de convenio con el país de China. De 2004 a 2009 se había exportado materia prima de Perú, Chile, Brasil, y las estadísticas de la Universidad de Oxford, desde 2004 hasta 2005 se habían firmado casi 100 acuerdos con China. Y obviamente eso había favorecido en lo que es en el crecimiento y en el desarrollo de América Latina. También rechazan el ALCA y crean el ALBA, con la incorporación de muchos países de América Latina como Venezuela, Bolivia, Cuba
Nicaragua, Honduras y otros países más. Pero la Casa Blanca no se quedaría con los brazos cruzados. También haría, mm, mantendría relaciones unilaterales con Chile, Perú, Uruguay y otros países de Centroamérica, como por ejemplo Panamá. Tam- Otro punto sería que Ecuador decide poner fin a las bases militares estadounidenses en Manta. Esto lo hace durante el mandato del presidente Rafael Correa. ¿Por qué? Porque se había dado una violación a la soberanía nacional, ya que Colombia había atacado dicha base con la ayuda de, de agentes del mismo gobierno de Estados Unidos y la CIA. Se ha perdido. ¿Qué pasó? Danielson se fue. ¿Algún otro integrante del grupo 9 que pueda estar mientras exponiendo? A ver, voy a poner la otra diapositiva. Yo soy el siguiente. Ya, Juan, entonces. Ya. Disculpe, licenciada, se me ha ido mi señal, se me ha cortado, no me he dado cuenta. Sí, nos hemos dado cuenta. Ya estamos los. Sí, yo seguía hablando y recién se me ha ido. Perdón. Que el compañero termine su Licenciada, exposición ahora. o continúe. Le falta mucho, Danielson. No está con buena señal, yo creo. Adelante, Juan. Empezaremos y después que mejore un poco su señal, termina Danielson. ¿Sí? Por favor, Ingeborg. Eh, Está bien. Ya. Empezaremos con el punto número 3, que sería la tipología de gobiernos de América Latina. ¿Me la colocas, por favor, la siguiente diapositiva? Ya. Primeramente, anteriormente hemos señalado con esta última década los sectores progresistas de izquierda que han ganado cada vez más gobiernos en la región. Diversos analistas se han esforzado por clasificar de los gobiernos de América Latina, estableciendo diversas tipologías. Como primer punto, tenemos los gobiernos que pretenden refundar el neoliberalismo. Esto del neoliberalismo habla de que podríamos ubicar en el primer grupo de los gobiernos que pretenden refundar el neoliberalismo, realizando una serie de reformas que pretenden profundizar y transnacionalizar, desnacionalizando de sus economías, aumentando los incentivos a la capital y prosiguiendo con el proceso de redistribución progresiva de ingresos. Como segundo punto tenemos los gobiernos que buscan las soluciones alternativas del neoliberalismo. Este habla más que todo en el segundo grupo, que estaría todos los restantes gobiernos de izquierda o de centro de izquierda de la región, que son electos por presentar programas que buscan soluciones alternativas del neoliberalismo.
Primeramente, como tenemos como primer punto esto de los gobiernos, tenemos los subgrupos. Como primer punto de los subgrupos, tenemos como inciso A los gobiernos que sin romper con las políticas neoliberales ponen énfasis en lo social. Eso habla más que todo en el primer punto, reúne a un gobierno que pretenden balancear el liberalismo con lo social, como lo sería en el caso de Chile, Brasil, Uruguay, y a los que Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, ha denominado la buena izquierda. Y eso más que todo habla por lo que fue en su mandato de presidencia. Y bueno, pasamos con el siguiente punto, con el punto B, que sería los gobiernos que buscan romper las políticas neoliberales apoyándose en la movilización popular. Este hablamos que todo. En este segundo grupo reúne a gobiernos que buscan romper con las políticas neoliberales. Algunos analistas han clasificado que los gobiernos antiimperialistas que adoptan medidas de proteccionismo social y económico frente a Estados Unidos. Entre ellos se ubicará Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, y a los gobiernos a los cuales Castañeda califica como mala izquierda. Bueno, como punto número 2 del subtítulo 2, tenemos a los gobiernos de izquierda, pero con limitaciones objetivas. De aquí en adelante hablaremos de un gobierno izquierda, entre comillas, para referirnos a los gobiernos que triunfan levantando banderas antineoliberales, dejando al lector de la tarea clasificados de acuerdo a una serie de criterios que proporcionan algo más adelante. Como primer subtítulo de este tema, tenemos el punto A, que sería definiendo qué se entiende por izquierda. Ya. En la década de los 60 había una tendencia a definir izquierda y no tanto por la meta de esta que seguía, sino que los medios que se usaba para conseguir. La meta implica era el socialismo. Los medios o vías eran la lucha amada y la lucha institucional de acuerdo a ello. Se calificaba a la izquierda como revolucionaria o reformista. En la década de los 90 se empezó a usar más el término de nueva izquierda para referirse a la izquierda que había abandonado la lucha armada y que se habían integrado a la lucha institucional. En algunos casos y otros, a la izquierda social, compuesta por una cantidad de sujetos diversos, como los indígenas, mujeres ambientalistas y los defensores de los derechos humanos, etc. Por mi parte, yo quisiera proponer una definición más estrecha relacionada con el objetivo que prosigue, y para ello debemos preguntarnos si lo que se busca remozar es el capitalismo haciéndolo más humano, o que se busca construir una sociedad que supere el capitalismo. Y bueno, como el punto B, tenemos a los triunfos electorales, que sería por menos capacidad de maniobra. Eso era más que todo, volviendo al tema de nuestros gobiernos. No parece importante examinar previamente, pero en esta condición, en algunas condiciones triunfan, es decir, el cual en realidad deben enfrentar para apreciar en forma más objetiva su desempeño. Más que todo hemos mencionado con una anterioridad para analizar la correlación de fuerzas de su continente y los esfuerzos que se están haciendo. Como punto número C tenemos los medios de comunicación controlados por la oposición. Recordemos el papel de Noam Chomsky, el que atribuye a estos medios. Ellos son instrumentos para fabricar el consenso que permiten domesticar el rebaño perplejo. Según el autor de la propaganda, estarían necesitando más democracia burguesa, como la era del segundo autor. Y bueno, como punto número 3 tendríamos la cuenta de la correlación de fuerzas. Este
Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que hay que ser cuidadosos a la hora de establecer un juicio acerca de los gobiernos de izquierda en la región. Para para juzgarlos por lo que hacen, debemos tener muy claro lo que se puede hacer, no por falta de voluntad, sino por las limitaciones objetivas. Y para ello, hay que partir por un correcto análisis más allá de la estructura económica errada, de las situaciones económicas en las que se encuentran con correlación a las fuerzas que están inmersos. Este comparte como punto número A la correlación de las fuerzas de Chávez y Lula. A ver, pasaremos por un ejemplo en el gobierno de Luis Inácio de Silva, más conocido como Lula en Brasil. Aunque candidato del Partido de los Trabajadores de Brasil, gana las elecciones presidenciales del 2002, con un apoyo electoral a la que Chávez en 1998. Hay que olvidar que estos resultados fueron producto de una amplia política, alianzas necesarias para ganar las urnas y aún más necesaria para poder gobernar el país. Hay que recordar que su partido político era uno de los que, siendo minoría, ambas cámaras de las alcaldías y significativos de los gobiernos. Como punto número 4 tenemos no tanto el ritmo como la dirección. Esto toman en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente, más que para clasificar los gobiernos latinoamericanos en algún tipo de tipología como muchos analistas hacen. Lo que debemos hacer es tratar de evaluar su desempeño, teniendo como siempre en cuenta la correlación de fuerzas dentro de lo que se debe moverse, y por ello no debemos considerar tanto el ritmo que se avanzan a las direcciones en las que se encausan, ya que el ritmo dependerá de una medida de cómo se resolverán los obstáculos que van encontrando en su camino. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como segunda parte tenemos hacia dónde va a avanzar el socialismo en el siglo XXI. Siguiente, por favor. Bueno, como primer punto de esta segunda parte tenemos el por qué hablar del socialismo en el siglo XXI. Decidimos para juzgar en un gobierno que no es tan importante considerar el ritmo, sino la dirección en la que avanza. Esa meta es una dirección que ha sido definida por varios de nuestros gobiernos en el socialismo en este siglo XXI. Como primer punto A, tenemos el por qué hablar del socialismo. Este no, más que todo nos trata de hablar el por qué el socialismo. Podríamos preguntarnos si es que esa palabra ha tenido y sigue siendo una carga negativa tan grande que luego derrumba al socialismo y a la URSS y en el resto de los países como Europa del Este. Durante varios años después de que esto desapareciera, el socialismo soviético de las intelectuales y fuerzas progresistas hablaron más del socialismo que no debían y con el modelo que se debería incluir. Como punto, como punto número B tenemos el Chávez acuñado el término de socialismo, el socialismo en el siglo XXI. Fue el 5 de diciembre del 2004 que la ceremonia de clausura de Encuentro Mundial de Intelectuales, Artistas y Defensa de la Humanidad, celebrado en Caracas, cuando Chávez sorprende a los asistentes declarando que por primera vez era necesario reexaminar la historia del socialismo y recuperando el concepto del socialismo. Semanas más adelante, en su participación del último Foro Social Mundial, el 30 de enero del 2005, en Porto Alegre, Brasil, reafirmaba que era necesario superar el capitalismo y no reconstruir el socialismo, pero advertía, tenemos que reivindicar el socialismo, no puede ser el mismo socialismo que vivimos en la Unión Soviética. No se trata de reivindicar el capitalismo del Estado, porque todo recurre que se caerá en la misma preversión de la Unión Soviética. Eso reafirmó el Chávez
su presentación. Como punto número 3 tenemos el socialismo, que no colocó ni copia, enrizando a una nueva historia. Estas ideas y valores socialistas son muy antiguos. Ya no se encuentran, según el líder boliviano, en los textos bíblicos, en el Evangelio o en las prácticas de nuestros aborígenes. Chávez piensa, como Miriategui, que en el socialismo del siglo XXI no puede ser calco y copia, sino que debe ser creación heroica. Y por eso hablaba del socialismo bolivariano, cristiano robinsoniano. Bueno, se trata más que todo de una nueva existencia colectiva de la igualdad, de la libertad y de la democracia verdadera y profunda. Como punto número D, tenemos una sociedad socialista esencialmente democrática. Chávez insistió en el que el carácter fundamentalmente democrático del socialismo del siglo XXI, advirtiendo a que no debemos caer en los errores del pasado y la desviación estalinista que burocratizó en el partido y terminó por eliminar protagonistas populares. La negativa experiencia práctica del socialismo real en el terreno político no puede hacernos olvidar que en el planeamiento de los clásicos del marxismo, la sociedad alternativa a al capitalismo estuvo siempre asociado a una democracia plena. Marx y algunos de sus seguidores lo denominaron comunismo y otros se han llamado socialismo. Coincido con Álvaro García Nera, en los que los términos que se importa, lo importante en su contenido. Bueno, como punto número 2 tenemos los tipos de transición. Creo que debemos distinguir a los tipos de transición al socialismo, a la transición en los países avanzados y la transición en los países atrasados, habiendo conquistado el poder del Estado, y por último la transición de los países donde se ha logrado llegar al gobierno. Como primer punto del subtítulo número 2 tenemos la transición de los países avanzados, que habla de que Marx y sus seguidores pensaban que el socialismo iba a empezar con los países más avanzados, donde el propio capitalismo había creado las condiciones materiales y culturales para ello. El acceso revolucionario y el poder del Estado era considerado como condiciones indispensables que permitía expropiar y a los expropiadores y crear asociaciones de producciones y hacer que el Estado en una expresión de la sociedad en un lugar de un ente por encima de él. Como punto número 2 tenemos la transición de los países atrasados habiendo conquistado el poder del Estado. Este habla de que la historia ocurrió de otra manera. El socialismo no empezó a construirse en los países del capitalismo, avanzando y con clase obrera industrial numerosa y exprimida, sino que en los países de incipiente desarrollado del capitalismo y la población predominante campesina y con la clase minoritaria. Pero, ¿por qué ocurrió así? Por las condiciones políticas que se adelantaron, las condiciones económicas. Y como punto número 3, tenemos a la transición de los países donde se ha conquistado el gobierno. Este solo habla de que un pensamiento que la situación de América Latina hoy puede, de alguna manera, comportarse a la situación de la que Rusia revolucionará el neoliberalismo y ha agudizado en nuestros países la situación de la pobreza, del desempleo, de injusticia y discriminación social. Ha destruido la naturaleza arrastrando con bosques ancestrales
contaminando aguas, destruyendo biodiversidad, y como reacción a ello, nosotros, los pueblos han dicho basta, que han estado por andar resistiendo primero y luego pasando a la ofensiva y apoyando a candidatos presidenciales con programas antineoliberales. Como primer punto, tenemos del subtítulo número 3, tendríamos la diferencia entre acceder al gobierno y conquistar el poder. Este habla de que, por lo tanto, no el mismo progreso puede acceder al gobierno de conquistar el poder del Estado. Este fue uno de los errores que algunos sectores de la izquierda cometieron en Chile. Se ha decidido que habían conquistado el poder y que otro, por lo tanto, que había que hacer o proponer otra manera del movimiento, del programa, y sin tener en cuenta la correlación de las fuerzas ya existentes. Haber logrado ocupar el gobierno, sin duda, era adquirido una cuota para el poder político, pero no se puede olvidar que, aunque contábamos con partidos de izquierda muy grandes y un movimiento obrero bastante, no contábamos con las Fuerzas Armadas. Éramos minoría en el Parlamento. Como punto número B, tendríamos la máquina. Como punto número B, tendríamos la máquina estatal heredada, no preparada de recorrer del camino del socialismo. Esto habla que, por otra parte, debíamos considerar de nuestros gobiernos heredan un aparato de Estado cuyas características son funcionales, y el sistema capitalista que no se lo han logrado avanzar hacia la sociedad humanista y solidaria, hacia la sociedad que ponen a la persona humana no solo en el centro del desarrollo, sino que con la gran protagonista de los cambios. Sin embargo, la práctica ha demostrado contra el dogmatismo teórico de algunos sectores de la izquierda radical, que se puede utilizar de este estado y utilizarlo para transformación en instrumento que logre colaborar a una construcción de una nueva sociedad. Eso sería todo por mi tema. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Juan Iván. Siguiente, creo que se ha desconectado también. ¿Puedo recapitular la parte donde me he quedado? Claro que sí. Estamos sin diapositivas, pero sí, adelante. Si no comparto, ¿qué ha pasado? Tal vez su señal. Ya recapitulando lo que es el socialismo del siglo XXI, como ya les había mencionado, América Latina se había desvinculado de lo que es del gobierno de Estados Unidos y había tenido... Ahí está. Pásamelo por favor a la siguiente. Ahí está bien. Gracias. Les había dicho que como se había desvinculado del gobierno de Estados Unidos y había había tenido políticas importantes como, por ejemplo, les mencionaba reuniones ya sin el gobierno de Estados Unidos, ya no se lo llamaba. También aumenta las relaciones con China, rechazan el ALCA, lo que había propuesto Estados Unidos, y crean el ALBA. También Ecuador decide poner fin a una base militar estadounidense. Cuba ingresa al grupo de Río. También el consenso en la OEA para levantar las sanciones a Cuba. El presidente de Paraguay rechaza una base militar en su país. La segunda cumbre de América Latina y África también se realizaba con 27 presidentes de ambos países. También se puso la puesta en marcha del Banco del Sur, que su fin era fortalecer a las políticas económicas para el desarrollo de los miembros. En los hechos que señalan
el avance de las fuerzas progresistas, también tenemos que el neoliberalismo pierde la legitimidad en Latinoamérica. Eh, También es su desprestigio, también avanza junto a ello el nivel de conciencia de los pueblos, o sea, de las personas. Como segundo punto, las fuerzas de Estados Unidos y su proyecto de recolonización y disciplinario. Como ya habíamos mencionado, al gobierno de Estados Unidos se lo había desvinculado de una amplia manera, ya que ya no se podría decir, necesitaba o llamaba para hablar de temas políticos, económicos, sociales. Y Estados Unidos no se quedó atrás, puso su plan a la marcha y ha aumentado su poderío militar en la región, como también se inicia en 2008 una nueva estrategia del Pentágono. Y se inicia en 2008 una nueva estrategia en el Pentágono. Se lo hace con unas nuevas bases militares en Colombia. Se habían creado muchas bases militares, aproximadamente 5 en Colombia, que estaban al mando y entrenados también por agentes de la CIA y el gobierno estadounidense. También se había dado un golpe institucional que usa a los militares en contra del presidente Manuel Zelaya en Honduras. Se había dado un golpe de Estado tramado por la Casa Blanca. Aún no se sabe directamente si el presidente Obama, que estaba esas veces en el poder, había tenido gran influencia para que se consuma dicho acto, o había sido planeado para también desprestigiar y desvincular al gobierno de Obama por la misma casa, perdón, por los mismos militares y la gente que trabaja ahí. También se da un ataque a Ecuador, a la región de Sucumbia, y da un comienzo de un nuevo ciclo, con lo que es sin bases militares, y los desechan lo que es en Ecuador. Eso sería, ingeniero, lo he resumido más Ya. cortito para terminar, porque es amplio todavía. Quería explicar más. ¿Alguien más expone? ¿Nadie más? Yo, ingeniera, un momento. Perdón. Adelante. Espera un momento. Yo. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a explicar lo que es los rasgos del socialismo del siglo XXI. A continuación expondré algunos de los rasgos que fueron, de acuerdo a la opinión de varios pensadores y también de dirigentes políticos, al socialismo de este siglo XXI. Y muchos de estos pensamientos, de estos planteamientos, concuerdan con los pensamientos y planteamientos de Marx, que, como sabemos, fue el padre del socialismo científico, ¿no? Tenemos el primer punto, que es el punto de partida, que habla del hombre como ser social. Y aquí es donde nos dice que
el hombre, la persona humana como ser social no es como la del capitalismo, ya que en el capitalismo la persona es como un ser individual, una persona aislada, separada de las demás. En cambio, en el socialismo, esta persona solo puede desarrollarse a sí misma si se desarrolla junto a otras. Esto es lo que nos dice en sí en el punto 1. Luego tenemos el punto 2, que es la llegada en pleno desarrollo humano. Y tiene por meta pleno desarrollo humano. No puede surgir, por tanto, una decisión de un gobierno de vanguardia, sino que este tiene que venir desde abajo, desde las decisiones que tome el pueblo. El socialismo tiene por meta el desarrollo humano y no puede surgir la decisión de arriba, porque es eso que construye con la gente, como dice ahí. Luego tenemos lo que es la democracia participativa y protagónica. Tiene como primer punto la democracia y su participación popular. Ya. Y como primer inciso tenemos no dar contenido social a la democracia, sino transformar la misma por la democracia. En la democracia y participación popular nos habla de que la democracia tiene un sentido democrático, protagónica en el lugar de trabajo, la democracia protagónica en los barrios, también en las comunidades y también en los municipios. Es la democracia del pueblo que tiene que transformar a sí mismo el sujeto revolucionario. Por eso no se trata solo de, como decía un intelectual, Alfredo Marián, el dirigente político venezolano, de otorgar el contenido social a la democracia, de resolver los problemas sociales del pueblo, como la alimentación, la salud, la educación, sino de transformar la forma misma de la democracia, creando espacios que permitan a las personas a luchar por el cambio de las circunstancias que han transformado en ellas mismas. Como punto B tenemos el desarrollo humano a través de la participación popular. La participación y el protagonismo en todos los espacios es lo que permite al hombre crecer y ganar en autoconfianza, es decir, desarrollarse humanamente. Y el protagonismo es el que va a garantizar el pleno desarrollo, por tanto, de la persona como la del colectivo. Aunque hay varios artículos de la Constitución que se refieren a este tema, probablemente el más completo es el artículo número 62, que señala la forma de este desarrollo. Como inciso C, tenemos crear espacios adecuados para la participación. Solo si se crea una sociedad basada en la autogestión de los trabajadores en sus centros de trabajo y en las comunidades donde habitan, el Estado dejará de ser un instrumento por encima del pueblo, al servicio de las élites, para transformarse en un Estado conformado por las mejores mujeres y hombres del pueblo trabajador. Y una de las ideas revolucionarias del gobierno boliviano fue impulsar la creación de consejos comunales, una forma de organización autónoma y desde las bases de la sociedad. Y como inciso D tenemos la democracia y el pluralismo. Son la imposición de las soluciones por la fuerza, abogada para ganar la mente y el corazón de la gente. Es decir, gana la hegemonía en términos gramscianos para la proyección que queremos construir y construirlo en ella. Como el presidente Chávez dijo, la mente y el corazón se ganan en la práctica,
creando oportunidades para la gente vaya entendiendo el proyecto de medida en que va, siendo como la constructora del mismo. Luego tenemos el punto 4, que es un nuevo modelo económico. Como primer punto tenemos la persona humana como el centro. Aquí nos hablaba cuando Chávez habla de que en el socialismo humanista hay que poner siempre primero al ser humano en el centro y no así poner a máquinas o al Estado sobre este. Luego tenemos un modelo que representa la naturaleza y combate el consumismo. Un modelo económico que deberían implementar debe ser tener en cuenta el factor ecológico. Decían que era necesario promover la idea de nuestra meta y que debe ser de vivir mejor y que no debe ser de vivir mejor, como decía Evo Morales, sino la de vivir bien. Luego tenemos el punto 3, que es el triángulo elemental del socialismo. Este triángulo elemental fue, según Hugo Chávez, en el cual los elementos son 3. El primer elemento es la propiedad social de los medios de producción. El segundo elemento es la producción social organizada por los trabajadores. Y el tercero es la satisfacción de las... ¿Cómo se está bien? La satisfacción de las colectividades comunales. Eso formaba el triángulo elemental del socialismo. Y como punto 4 tenemos el nuevo concepto de eficiencia. Ya, tenemos entonces, ya hemos concluido. Creo que estamos con el internet que está con muchos problemas. Entonces, este socialismo del siglo XXI que nos han estado comentando los compañeros trata principalmente de cuál es el modelo. O sea, dicen, está bien el socialismo de Marx, pero dice, este no es una copia del socialismo radical que se impone en la URSS, que está a base de los trabajadores, pero dice, hay que rescatar. Y dentro de lo que hay que rescatar en el socialismo del siglo XXI, se pone prioritariamente a decir que los aspectos sociales humanos son esenciales. Eso es lo que rescata el socialismo del siglo XXI. Y dice que, bueno, hay que trabajar, hay que producir, y para producir también es necesario que la gente esté preparada, ¿cierto? Entonces, se da toda una serie de acontecimientos, sobre todo en los países de América Latina, en los cuales está incluido nuestro país, por los cuales va creciendo esta idea y haciéndose parte de lo que es América Latina, el socialismo del siglo XXI. También en España se habla de un modelo socialista, pero con otras características a través de lo que es el PSOE, ¿cierto? Entonces, en este caso, en Europa y en América Latina, se habla del socialismo del siglo XXI, pero lo que se rescata del socialismo es que lamentablemente el capitalismo ha perdido la esencia del ser humano, y en el socialismo se quiere rescatar eso, ¿cierto? Priorizar eso.
o sea, priorizar la parte humana, que tenemos que producir, pero existe una transición en la cual vamos a ir, va a ir avanzando el socialismo. No es algo que va ocurriendo. Pero ya vemos nosotros ya en estos años si está avanzando o está declinando el socialismo del siglo XXI con otras políticas, ¿no es cierto? Con otros objetivos, pero haciendo eco de lo que era el socialismo que pregonaban Carlos Marx. Entonces, cada país va a hacer una transición particular en lo que cada país es un mundo totalmente diferente, con sus políticas, con su historia, son diferentes. Por lo tanto, no podemos pensar que todos van a seguir el mismo modelo. Y eso es lo que rescata entonces el socialismo del siglo XXI, ¿sí? Y bueno, dicen, no solamente tenemos que ver que sean los obreros, sino también tenemos que ver que tienen que haber nuevos modelos económicos, tenemos que estar en el socialismo del siglo XXI representados en los diferentes, con los diferentes poderes para que se pueda llevar a cabo todas las políticas que se están trazando. Que llegue o no llegue a buen fin este socialismo, nos dirá la historia, ¿no es cierto? Pero es una transición entre lo que es el capitalismo, el socialismo, es el socialismo conocido como el socialismo del siglo XXI. No vuelto igual, ¿no es cierto? Entonces, quedamos ahí con las exposiciones. No vamos a hacer ya control de lectura porque ya tenemos los controles de lectura. Y bueno, no creo que ya no hay más compañeros que tengan que exponer. Ingeniera, Sí, dígame. tenía una consultita. He estado un poco, algo también relacionado al tema. En mi investigación, a lo que he estado leyendo igual y otras fuentes, no he encontrado ¿qué se podría decir? Una coherencia o un mismo concepto a lo que es el liberalismo y neoliberalismo. Un poco me podría aclarar eso, por favor. Cuando hablamos de lo que es o sea, el neoliberalismo, hablamos del neoliberalismo primero, vamos a ver como concepto qué se entiende por el neoliberalismo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo les explico el neoliberalismo como concepto bien sencillito? Cuando hablamos, dice, del neoliberalismo, decimos en este caso que muchos dicen que es una política neoliberal, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando del neoliberalismo como concepto, tenemos que hablar de lo que trata el neoliberalismo. Ay, perdón, un minuto. Un segundito, por favor. Entonces, perdón. Es un término, dice bueno, que viene de Inglaterra, ¿sí? Que nos dice que es una política que promueve la liberación de la economía, ¿sí? Entonces, donde el Estado no va a hacer su intervención directamente, sino que por el contrario, los asuntos económicos, la política económica de los países tiene que
tiene que estar de acuerdo al mercado, y el mercado va a ser la mano invisible, como decimos, para que regule toda la actividad económica de los países. Esa es la idea de lo que es neoliberalismo, ¿no? Es una ideología, ¿no es cierto?, que, bueno, muchos dicen, va a justificar todo lo que dice el capitalismo. O sea, por lo tanto, se va a basar en la propiedad privada, la libertad de las empresas, la no intervención del Estado en la economía, ¿sí? El individualismo, porque es el capitalista. ¿Por qué es individualista? Porque él pone el capital y lo que quiere son las ganancias. Entonces, su objetivo de los neoliberales, dice, es solamente la ganancia individual. Ese sería, en pocas palabras, el neoliberalismo. ¿Se ha entendido? Buenas, licenciada. He Bueno, estado exponiendo y no me había dado cuenta que se había salido de la reunión. sí, Y sí, ahorita, sí, yo nos dimos cuenta. no, No hay recién me di problema. cuenta yo. Sí, Ahorita está, acabé y el sistema dije, de ya está. internet creo que está muy mal hoy día. Sí, va a disculpar. Estábamos ahora hablando con los compañeros, bueno, había una consulta de uno de los compañeros que no tenía claro qué era el neoliberalismo, y estábamos explicando qué es el neoliberalismo, ¿no es cierto? Está bien. ¿Alguna duda? ¿Les ha quedado claro lo que es el neoliberalismo? La política, o sea, la política neoliberal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está haciendo la política capitalista en realidad, donde está el individualismo como, en este caso, como factor predominante de este tipo de política. No me acuerdo quién preguntó, van a disculpar. ¿Y cuál era el otro concepto? Licenciada, en Ah, realidad la pregunta era la diferencia, que le pedía la diferencia de liberalismo y neoliberalismo, más o menos en qué se diferencian, porque he escuchado hablar de que no son lo mismo, y en otros libros decir de que prácticamente son la misma cosa, solo que el neoliberalismo, digamos, ha sido tomado, ha sido dado de ese nombre neo por sus políticas fallidas, digamos, cuando se ha implementado en muchos países y ha fracasado. bueno, en conceptos, podríamos decir, o si quieres, las diferencias que existen entre el liberalismo y el neoliberalismo podrían ser, por ejemplo, el liberalismo va a apoyar a todo lo que es la empresa privada. En cambio, dicen, es el extremo el neoliberalismo, exige que se llama que las empresas privadas sean privatizadas, o sea, que las empresas que las empresas privadas sean públicas, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, a ver, otra diferencia que podría ser entre el liberalismo, o sea, es una fase más avanzada el neoliberalismo, pero las dos están tratando de lo mismo, ¿no es cierto? De lo que es o sea, el capitalismo. El liberalismo va a limitar la intervención del Estado en la vida económica. En cambio, en el neoliberalismo, eh, pone ante todo o sea, lo individual antes que la sociedad. Creo que esas serían las dos principales diferencias que podríamos decir de lo que es el liberalismo y el neoliberalismo. Pero son política, o sea, estamos hablando de fundamentos, de hechos que están avanzando en la política, ¿no es cierto? Estamos hablando del enfoque que da el liberalismo clásico, es el enfoque del individuo, la persona, sus derechos fundamentales.
En cambio, el Estado no debe ser un Estado, debe ser un Estado más que todo que coadyuve a la empresa privada. Entonces podemos decir que es una filosofía política el liberalismo, que va a defender siempre lo individual, lo privado, ¿sí? Y que va a limitar la intervención del Estado y de todos los poderes públicos en la vida social económica, y eso hace el liberalismo, cuando nosotros hablamos de liberalismo, ¿sí? Entonces, no pueden ser políticas neoliberales, ¿no es cierto? Siempre hablan la política neoliberal, porque estamos hablando del neoliberalismo, ¿no? Simplemente el liberalismo y el neoliberalismo son un conjunto de ideologías, de teorías económicas que van a promover la economía en su conjunto, la macroeconomía, donde los intereses políticos son más importantes que la economía social. Y por eso dice, tiene que surgir el neoliberalismo es una crítica a lo que es el capitalismo, al capitalismo radical. Dice. ¿Algo más? ¿Hemos aclarado? Ay, perdón. Licenciada, este próximo jueves es el segundo parcial, ¿verdad? Correcto. Está bien, muchas gracias. Ok, Marco. Pondré las unidades temáticas que vamos a dar, ¿sí? En el tablero del Classroom y para el segundo parcial. Perfecto, no hay problema. Me estoy anotando. ¿Algo más? Entonces ya les he enviado, a ver si no recuerdo, pero a ver, revisaré, por ahí me he equivocado al otro grupo, nomás le he enviado. Dicen, buenas tardes, una pregunta. Adelante. ¿El examen va a ser de la misma manera o debemos preparar alguna hoja en especial? No creo que sí, vamos a hacer de la misma manera, nomás no tengo todavía, no he pensado en el examen, ¿sí? Pero no he preparado nada, la verdad. ¿Sí? Entonces nos preparamos nomás como para dar para el primer parcial y luego ya, si hay alguna modificación, algo, pero creo que no estoy, todavía no he pensado en el examen.
pero hemos dicho, va a haber la parte teórica, va a haber la parte práctica, y les he enviado, estaba justamente haciendo la verificación en este momento de que les había enviado algunos ejercicios de microeconomía, a pesar de que no me habían solicitado, pero creo que el otro grupo sí, entonces les mandé. Entonces estaban ahí, se llama ejercicios de microeconomía, que ustedes no tienen por qué entregar, solamente es para que ustedes puedan practicar para el examen. Creo que son 2 prácticas, ¿sí? Y bueno, como no habíamos quedado nada con ustedes, evidentemente, no tienen dudas, o si le han trabajado y tienen algunas dudas, adelante, consultes. ¿No es cierto? Por ejemplo, ay, perdón, creo que no estoy compartiendo. Mil disculpas, a ver. Entonces, por ejemplo, determine el costo marginal y elaborar el gráfico del equilibrio para la empresa A y C. El precio de venta es de 105 la unidad a partir de los siguientes datos. Tenemos la cantidad, costo variable, costo fijo, costo total, el costo marginal, el costo medio, nos está pidiendo el costo marginal, ¿no es cierto? El costo medio, y tenemos las utilidades que tenemos y listo. A ver, otro ejercicio, por ejemplo, vamos a decir, la curva de la oferta y demanda del mercado de un determinado bien vienen definidas, de un determinado bien vienen definidas por las siguientes ecuaciones. La oferta tanto, la demanda tantos, graficar y calcular la cantidad y el precio de equilibrio. El gerente de la empresa Mobility, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, 4 alternativas. Ay, perdón. Me salí. Nos dice, asesora al gerente de la empresa para que elija la alternativa que presenta una productividad más favorable. Una fábrica de partes de juguetes estima que el costo total en pesos de producir X unidades de un prototipo está dada por la ecuación CX es igual a 0.01 X elevado al cuadrado más 0.06 X más 400. Calcula el costo marginal. B, emplea la función costo marginal para calcular el costo de fabricar 250, 400, 800 y 1200 unidades. Estamos refiriéndonos y hablando respecto a qué, a las preguntas que pueden ser en este caso de la parte práctica, ¿cierto? Para eso les he enviado para que ustedes más o menos repasen cómo va a ser las preguntas. ¿Alguna duda o consulta? Las preguntas de teoría, ya saben, puede haber preguntas de complementación, preguntas de falso o verdadero, preguntas de desarrollo, preguntas de selección. Entonces, todo ese tipo de preguntas. Igual, en el cuestionario vamos a dar las preguntas. Luego, con ustedes tengo establecido, antes de, me fijaré porque me he equivocado la anterior, es hecho al revés. Para jueves, sí, para jueves es 40 las prácticas y 60 el examen. Sumados dan los 100 puntos, ¿no es cierto? Entonces, sobre las prácticas hemos trabajado, que yo recuerde, bueno, ahorita me fijo, hemos trabajado. Tenemos el cuadro sinóptico que han trabajado como control de lectura, el control individual, el resumen y mapa mental que sumarían los 40 puntos, 10, 20, 30 y 40 de los grupos que no han expuesto, y los grupos que han expuesto tienen su nota y los grupos que han elaborado cuestionario también. Entonces, como ya saben sus notas de primer parcial establecidas, yo para el segundo parcial voy a sumar el total y luego, como el primer parcial,
la suma de las prácticas da 40 puntos más el examen, entonces sumo al segundo, a la nota del segundo, del primer parcial, y si han aprobado las dos, adelante, ¿no es cierto? Han aprobado la materia, y si no, pues tienen que dar el examen final. Si no hay dudas y consultas, quedamos ahí. Como ya hemos terminado la materia y no tienen dudas ni consultas, nos vemos el día del examen. El examen empieza 2:15, ¿sí? Y no sé a qué hora concluye porque todavía no sé exactamente cuánto tiempo de duración será el examen, pero tenemos nosotros como horario establecido en la materia hasta las 4:30. ¿Correcto? Si no hay dudas y consultas, nos podemos retirar. Ya no hay hoy día control de lectura del último tema de exposición. Hasta luego, hasta el jueves. Que les Hasta el sirva para jueves, repasar y licenciado. ponerse al día. Hasta luego.